Este 2022 el mundo político está girando en temas que tienen que ver con la renovación de los partidos, también la definición de un mecanismo para la elección de un candidato de cara a 2024, cuando corresponde, según establece la norma, unas elecciones presidenciales. En 2025 también tendremos un proceso electoral en Venezuela para renovar alcaldías y gobernaciones. Pero mientras llegamos a ese camino que parece lejano, hablamos de un escenario de por lo menos 2 años, hasta que se conozca esa fecha para las elecciones presidenciales, el debate gira en torno precisamente a cómo las fuerzas políticas se organizan de cara a esa cita. Una de las pocas voces que hoy se escucha que difiere del planteamiento de las primarias, aunque hemos escuchado primarias abiertas, primarias con doble vuelta, que encabece la plataforma unitaria, que no incluya a tal sector, o incluso hemos escuchado de consultas populares. Una de las pocas voces que difiere de esos planteamientos es Timoteo Zambrano, que ha hablado de consenso, un mecanismo que lleva a la negociación, al acercamiento entre los sectores políticos, y hoy está con nosotros precisamente para ampliar esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Timoteo Zambrano es diputado, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional y también líder del partido Cambiemos. ¿Cómo está, Carlos? Tiempo sin compartir pantalla. Muchísimas gracias. Pantalla, así es. Consenso. En Venezuela, consenso, si estamos viendo que ni para definir el proceso de primarias parece haber acuerdo. ¿Es posible un consenso? Yo sí creo. Yo creo que el país está cansado que los políticos le impongamos el método, ¿no? Y el método de primaria es un método típicamente de los políticos. No es el método que quisiera la gente. La gente quiere como innovar ahí, quiere cambios en eso, ¿no? La gente quiere participar a su manera. Y una manera es el consenso, otra manera es las preferencias electorales en las encuestas, otra manera es que insurja una outsider o un outsider y que la gente se identifique y le dé su respaldo y su preferencia y le diga al país, este es nuestro candidato o esta es nuestra candidata. Si la gente anda en esa búsqueda, ¿no? Lo que no quiere es que nosotros los políticos le impongamos una ruta, ¿no? Esa es un poco la percepción que yo tengo. Pero el liderazgo político tiene que variar ahí, ¿no? Tiene que cambiar, porque es cierto que es muy difícil que tengamos una unidad en términos orgánicos. Eso yo no lo veo fácil, ¿no? Que es la unidad que entre los partidos nos ponemos de acuerdo. Por lo tanto, podemos seguir buscando la unidad y la unidad puede ser en torno a alguien. A lo mejor alguien que sea desconocido o desconocida, alguien que de pronto ha estado compartiendo contigo un café en algún lado, o está comprando pan en la misma panadería, que anda caminando por ahí. Bueno, puede insurgir. Yo creo que la gente está en esa búsqueda, ¿no? Por las encuestas, fíjate, el 62% no quiere candidato de partido, es la verdad. Ni y de esto oposición, no es una posición ni de gobierno. antipolítica, ¿no? Yo soy político y esto no es nada. Yo estoy planteando una posición antipolítica. Claro, pero habla de un ciudadano que está desconectado de sus líderes políticos, precisamente. Bueno, porque a lo largo de todo este tiempo hemos tenido un discurso que no conecta con lo que aspira la gente. Por ejemplo, hemos tenido un discurso violento y la gente no está en la violencia. Así de sencillo para ponerte un ejemplo. Entonces, siendo así, yo creo que hay que explorar otros métodos. Aunque te digo, yo creo que tengo la percepción en la que esas primarias que plantea el G4, yo creo que ni se van a realizar. Yo creo que esas primarias no se hacen. Porque ahí hay un candidato que tiene... Bueno, hay varios candidatos allí. Sí, pero hay un candidato que de entrada les gana las elecciones. Y por lo tanto mandan a retirar a los demás y en vista que no hay más candidatos o precandidatos, hay que proclamar a uno solo que no llegaría nunca a las primarias. Entonces, no es verdad que vamos a ir a unas primarias. Eso yo no lo veo factible. Lo que hay que hablarle a la gente desde otra perspectiva, con claridad, con transparencia y porque busquemos un método que es verdad, el consenso no es un método tan fácil, es un método que hay que, como dicen los españoles, hay que subar la camiseta. Claro, porque es precisamente ir a un... Se trata de acuerdos, o sea, acercamiento ir a una entre mesa sectores y que hoy no se votar ponen es lo de más acuerdo. fácil, ¿no? O sea,
ahí no hay esfuerzo, pero debatir una candidatura, no, buscando el consenso sobre un nombre. Pero aún, fíjate tú, Carlos, mira, yo creo que es que la gente va a imponer esa candidatura. Ese 60% que decidió no votar en el 2020, estoy convencido que buena parte de ese 60%, los que, bueno, incluido aquellos que tradicionalmente no votan, pero sí emiten opinión, ese 60% nos va a imponer probablemente, por lo menos hoy está en esas condiciones, nos va a imponer esa candidatura. Lo que creo que es que el liderazgo político tiene que responder a ese desafío de manera positiva y sumarse también a eso. Darle una oportunidad a esa ruta, pues darle una oportunidad a la preferencia de la gente. Eso es lo que pienso, ¿no? Ahora, los políticos, por supuesto, el escenario en nuestro país es tan cambiante que antes hablábamos de la oposición y hoy hablamos de las oposiciones, hablamos de la plataforma unitaria, de la Alianza Democrática, y el primer paso no sería para que los políticos le den paso a la ciudadanía, primero poder volver a ser la oposición. Pero por lo que te decía antes, que es muy difícil que nos ponga, eso que tú dices es la alianza orgánica, por eso te digo que es muy difícil que tengamos una alianza orgánica. Pero, digamos, la unidad no es imposible por otra vía. Tenemos que estar abiertos, que hay otra posibilidad de unirnos y a través de una figura en la cual todos nos podemos nuclear. En el que pueda creer la Alianza Democrática, pueda creer la plataforma unitaria, puedan creer los independientes. Una figura unitaria. Claro, es que yo creo que eso es posible. Ahora, tenemos que estar en la capacidad de admitir una candidatura de esa naturaleza. El punto está en que si tú no la admites y sigues a contrapelo un grupo de partidos, 2 o 3 partidos, a imponerle a la gente una candidatura, va a ser ridículo. Entonces, creo que hay otros caminos y hay que explorar esos otros caminos. Y hay quienes se niegan a explorar esos caminos. Ese es el problema que tenemos. Pero la gente es muy sabia y no tengo duda que veremos en los próximos tiempos, vamos a tener 2 años para eso, en que irán insurgiendo figuras, nombres, mujeres, hombres, que aspirarían a esa candidatura. Ya de hecho, por ahí suenan varias y varios. A mí cuando me preguntan, yo digo, bueno, yo no tengo candidato, si no, no sería outsider, pues. El outsider va a surgir. Hay una cita bien interesante con la que abríamos el segmento anterior y tiene que ver con esto, y es de Giulio Cellini, que es un consultor político en Venezuela. Un outsider no se compra en la tienda o sale de un sombrero de mano. ¿De dónde puede salir un outsider en una sociedad donde las mismas encuestas hablan de la confianza hacia otros sectores, hacia los empresarios, hacia la iglesia, y la iglesia pareciera ser el que tiene más confianza? Yo creo que ese no es venezolano, ¿no? Entonces yo le diría... No, Giulio Cellini es venezolano, claro. Bueno, no sé si será venezolano, porque yo digo por los apellidos, pero le voy a decir un refrán muy popular en Venezuela: no se compra en botica. Eso es muy venezolano. Es verdad, pero es que aquí nadie está saliendo a comprar en una tienda un outsider. Eso me parece que decirle a un país, por lo menos que es estúpido, ¿no? O sea, creer eso es una estupidez también, ¿no? No, yo creo que... Claro, pero plantea la dificultad de conseguirlo. El outsider sale de la gente, pero es que la gente no se va a equivocar en eso. El outsider sale de la gente. Fíjate tú, acabamos de ver unas elecciones hace pocos días en Colombia. Ahí está Rodolfo Hernández. Insurgió, ese es un típico outsider. Bueno, ese es un outsider de TikTok, pues, de redes. Bueno, y mira dónde llegó. No ganó por chiripa. Bueno, eso es. Lo prefirió la gente. Hay quienes atribuyen su derrota a... Nos toca hacer una pausa y al regreso lo conversamos. Esta figura del outsider por sí sola puede contra la política tradicional. Y el ejemplo de Colombia es bien interesante porque mencionábamos que en el análisis que se hace posterior al resultado se habla de un Rodolfo Hernández que no logra ganar al recibir el respaldo del uribismo, del Partido Liberal y de otros sectores políticos del país que tienen niveles de rechazo también. Es un contexto parecido al que vimos en Venezuela. No, pero los niveles de rechazo, por eso que no gana. Por eso vale la pregunta. Lo contagió esos sectores, ese liderazgo político contagió esa candidatura. ¿Y qué pasaría? Ahora no, yo estoy de acuerdo que haya ganado Petro, yo, Timoteo Zambrano, no, tampoco, porque creo que lo que viene es muy grueso, ¿no? Muy importante, pero fíjate tú, Zelensky
el ucraniano. Es un outsider, Ese claro. fue un Viene de la outsider. televisión. Y creo que ha resultado un buen outsider, ¿no? Nos toca Por hacer, lo menos en el campo de la guerra, ¿no? nos toca hacer una pausa. Eso lo ampliamos luego, el tema de si un outsider puede por sí solo en una política como la nuestra, donde precisamente el respaldo de los líderes políticos suma o resta, sería la pregunta precisamente. Timoteo Zambrano está con nosotros, diputado, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y también del partido Cambiemos.